¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edgar González. Soy especialista de productos para la compañía IFM. El día de hoy me acompaña mi compañero, el ingeniero Francisco Arellano, quien es de soporte técnico para IFM. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en donde vamos a resolver todas sus preguntas que vayan saliendo durante esta transmisión. Les voy a pedir de favor solamente si quieren participar en un ejercicio que vamos a hacer, si quieren descargar esta aplicación que se llama Telegram, y agregar a un usuario que se llama Arellano Bot. Telegram es una aplicación similar a WhatsApp, entonces la pueden descargar en su celular y agregar a este usuario para hacer el ejercicio, en dado caso de que quieran participar. Muy buenos días, Francisco. Gracias por acompañarme. ¿Qué tal? Buenos días, Edgar. Un gusto estar aquí haciendo este webinar contigo. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Esperemos que la información sea de su utilidad y bueno, quédense con nosotros para divertirnos un rato. Gracias, gracias. Bien, vamos a ver, esta sería una aplicación típica de control. Vamos a iniciar con algo de información rápida. En donde en otros webinars anteriores hemos hablado de que podemos transmitir datos de los sensores hacia nuestros maestros de IO-Link y transmitir esa información hacia PLCs. Así también podemos conectarnos en línea, digamos, a la misma red con una laptop para hacer configuraciones o cambiar parámetros de los sensores. Por ejemplo, si yo a este sensor quisiera cambiarle para que muestre bars en lugar de PCIs, me puedo conectar a la misma red y hacer cambios sin tener que intervenir con el PLC. Y de la misma manera, pues podemos adquirir información en displays o también podemos mandar, activar balizas, etcétera, ¿no? Un segundo, al parecer no se está cargando la información. Ahí va de nuevo. Bien, les comentaba que posteriormente IFM sacó al mercado este tipo de maestros, en donde estos maestros tienen un puerto de IoT dedicado exclusivamente a este propósito, en donde en paralelo transmitimos información hacia sistemas de administración de información o sistemas de adquisición de datos, y así también transmitimos valores de proceso hacia un PLC. A esto IFM le ha llamado el WiPad, es decir, la transmisión de información hacia sistemas de control y transmisión de información en paralelo sin tener que intervenir una con la otra hacia sistemas de administración de información o de adquisición de datos. Estos maestros en IFM les hemos llamado como las versiones data line, en donde estas versiones manejan IPs por separado, es decir, tenemos una IP que va hacia el control y otra IP que transmite hacia los sistemas de información. Para este tipo de versiones tenemos maestros que son para automatización industrial, donde puede haber líquidos y aceites o líquidos refrigerantes y aceites. Y también para versiones de industria alimenticia donde hay demasiada humedad, hay lavado a presión, etcétera. Así también, pues versiones que van dentro de gabinetes, en donde hay diferentes protocolos de comunicación. Bien, pero ¿qué sucede si en mi aplicación yo no voy a tener un PLC? De hecho, no tengo planeado utilizar un PLC. Y lo único que quiero es que quiero agregar en una máquina, monitorear valores de proceso, por ejemplo, temperatura, presiones, niveles, para monitorear las condiciones de la máquina y así también sacar datos de la disponibilidad de la máquina, saber si puedo hacer mejoras en la máquina, si debo de hacer algún cambio en el proceso y quiero
agregar sensores en paralelo a los que ya están funcionando actualmente para el control. Entonces, para esto, IFM sacó al mercado estas versiones de maestros que son dedicados puramente para aplicaciones IoT, en donde hay versiones para automatización industrial y también versiones para industria alimenticia y así también versiones para gabinete. Bien, hablemos de las ventajas de estos maestros. Estos maestros son ideales para aplicaciones de industria 4.0. Tienen un switch integrado para IT, es decir, si yo quisiera agregar a mi aplicación más maestros, solamente tengo que conectarlos en red con estos puertos. No necesito un switch industrial alterno para ese propósito. También, pues una de las grandes ventajas es que tienen un performance dedicado especialmente para aplicaciones de IT. Tiene seguridad en las conexiones, por ejemplo, podemos agregar password, entre otro tipo de seguridad. Y la información la podemos sacar por medio de este tipo de interfaces, es decir, internamente el maestro tiene información y podemos sacarla a través del lenguaje JSON o a través de protocolo MQTT. Entonces, vamos a hablar de estos dos conceptos a continuación. ¿Qué es MQTT? MQTT es un protocolo de mensajería desarrollado por IBM alrededor del año 1999 y las siglas significan Message Quality Telemetry Transport. Este protocolo salió como una necesidad hace muchos años para aplicaciones de industria petrolera en donde se necesitaba tener datos de sensores que no requirieran generar o que no requirieran muchísima energía o energía para poder generar ese tipo de información. Y el patrón que utilizan se le conoce como Publish Subscribe. ¿Qué significa esto de Publish Subscribe? Vamos a ver cómo funciona este protocolo. Todos los dispositivos que estén conectados a protocolo MQTT, hablando por ejemplo del maestro de IO-Link con un sensor de temperatura, así también una tablet o un servidor, se les conoce como clientes. Todos estos clientes se comunican a un servidor que se le conoce como broker. El broker maneja la información entre todos los clientes. Si, por ejemplo, yo quisiera empezar a transmitir el dato de temperatura hacia estos clientes de este lado, en este momento al maestro se le conoce como publisher, porque empieza a publicar, en este caso, la temperatura como un tópico, o en específico se le conoce a ese dato como tópico. Entonces, si estos dispositivos, por ejemplo, un celular o una tablet o un servidor, están conectados al broker y buscan ese tópico en específico, entonces pueden jalar la información del sensor de temperatura. Hoy en día existen muchos brokers, hasta incluso gratuitos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser Mosquito. Tiene un servicio en línea en donde nosotros transmitimos información, la subimos a la red y en ese momento esa información del sensor de temperatura se encuentra en todo el mundo y solamente quienes tengan el tópico o conozcan ese tópico en específico pueden jalar la información de ese dato de temperatura. Más adelante lo vamos a ver en los ejercicios que nos vamos a dar mi compañero Francisco Arellano. Bien. Ahora, ¿qué es JSON? JSON es un lenguaje de programación basado en Java. Las siglas significan JavaScript Object Notation. Y es un lenguaje de programación utilizado, por ejemplo, para transmitir datos de sensores hacia servidores. Hace rato hablábamos de que nuestros maestros tienen un puerto con IoT Core. IoT Core es básicamente o simplemente la representación de cómo funciona el dispositivo. Esta descripción o esta funcionalidad es lo que vemos a continuación. Es decir, toda la información que está contenida dentro del maestro de IO-Link está
representada o está organizada en un árbol, en donde este árbol pues tiene una estructura y las ramificaciones pues son datos, hay servicios y hay eventos, en donde nosotros podemos acceder a ese tipo de información por medio de una dirección URL, es decir, una dirección similar a como si estuviéramos buscando una página de internet. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy aquí a darle clic. Este es mi maestro. En este caso voy a proyectar mi cámara. Muy bien. Aquí en mi cámara tengo una fuente de poder, un maestro con puerto de IoT y un sensor de temperatura. Simplemente, si yo quisiera, por ejemplo, sacar la información de este árbol, así tal cual como está contenido dentro de este maestro, tendría que escribir esta dirección en un buscador. Aquí como ya está escrito, simplemente le voy a dar clic y ahorita va a abrirse el explorador y me va a mandar a esa dirección. Cuando yo doy clic en esta dirección me manda toda esta información y esto depende porque ahorita estoy utilizando un explorador que se conoce como, en este caso es el Edge. Sin embargo, hay otro tipo de exploradores, por ejemplo como Firefox, que que automáticamente organizan esta información. Por ejemplo, si yo aquí tengo el Firefox, voy a copiar esta dirección de la URL y me lo voy a traer al Firefox. Automáticamente me va a ordenar la información como formato JSON. Y aquí está ordenada la información tal cual como lo veíamos en el ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el camino a seguir para buscar el dato del sensor, tal vez tendría que navegar entre las ramificaciones y buscar el dato del sensor de temperatura. Por ejemplo, si se fijan, aquí voy en IO-Link Master, puerto 1, y hay otro que se le conoce como medida IO-Link Device, y posteriormente sería Process Data Input. Y esta información, si yo abro esta pestaña, dice formato que me indica que está en hexadecimal. ¿Para qué me sirve esa información? Ese sería básicamente el camino o la dirección URL que yo tendría que seguir para obtener el dato, por ejemplo, del sensor de temperatura. Si se fijan, aquí me dice 192.168, que es la dirección IP de mi maestro, IO-Link Master, puerto número 1, IO-Link Device, Process Data Input y posteriormente el comando get data. Si yo doy clic en este dato o en este link, me va a abrir la siguiente liga. Un segundo, aquí está. Y me manda esta información, en donde el valor que me entrega de la temperatura está en hexadecimal. Este dato lo tendría que convertir a valores decimales. Lo voy a hacer a continuación en mi calculadora. Que espera un segundo que abra la calculadora. Listo, ahora está la calculadora en modo programador. Copié el dato, le voy a dar a control V y me da un dato, pero ¿dónde están otra vez? Voy a regresar. Y me da un dato en decimal que tal vez no se parece a lo que tengo en la información del sensor. Me indica por aquí 1040. Pero ¿por qué no se parece este dato? Vamos a ver cómo está organizada la información en mi sensor de temperatura. Para esto tengo que ir a la ficha técnica, me voy aquí en descargas y voy al
un archivo que se le conoce como IODD. En el IODD puedo encontrar esta información y me dice que la información de la temperatura está en un Word de 16 bits y dentro de esos 16 bits, la parte de que está en color naranja es precisamente el dato de la temperatura y estos 2 bits son de la salida digital del sensor. Por lo tanto, yo tengo que ignorar estos 2 bits. Y el dato que voy a obtener de la temperatura, pues es en entero. Entonces, ¿cómo voy a separarlo? Aquí rápidamente selecciono el dato en binario y voy a copiar, voy a seleccionar esto, le voy a dar control C y voy a ignorar estos 2 bits que estamos acá. Le doy control V y si se fijan aquí me dice 26 o 260. ¿Por qué? Es un dato entero. Simplemente habría que multiplicarlo por .1, tal cual como indica el IODD para obtener precisamente el dato de la temperatura, tal cual como es. Si yo quisiera monitorearlo, si quisiera yo, por ejemplo, tener esa información en un dashboard, pudiera hacer algo como esto, en donde tengo 26 grados centígrados, puedo generar con esta información en desarrollos o en programas o aplicaciones de desarrollo para generar así dashboard como esto, en donde tengo la temperatura real y una tendencia, ¿no? Que es algo muy similar como lo que vamos a ver más adelante. Bien, ahora les voy a mostrar un ejemplo en Excel. Este ejemplo es muy rápido. Por ejemplo, aquí si yo le doy read, es algo de lo que podemos hacer con JSON, ¿no? Me da el código de JSON que está leyendo, el dato en hexadecimal y la temperatura. Si yo modifico, si yo trato de cambiar la temperatura, por ejemplo, en este caso aquí estoy tocando el sensor de temperatura, vemos que empieza a variar y así automáticamente. No es algo muy simple que puedo hacer yo. Bien, ahora voy a pasar los controles a mi compañero Francisco Arellano, quien nos va a mostrar ejemplos más avanzados o hasta dónde podemos llegar con esta parte de la programación e información que podemos sacar por medio de JSON. Muy bien, adelante Francisco. Muchas gracias, Edgar. Está bastante entendible la información que acabas de exponernos. Muy bien, entonces, bueno, como pueden ver, una manera en cómo podemos obtener la información de JSON puede ser a través de Excel. Voy a mostrarles este siguiente ejemplo. Muestro aquí la cámara. Tenemos esta arquitectura donde está nuestro PLC, en este caso estoy utilizando un S7200 de Siemens, comunicado por Profinet a través de mi maestro Yolink. Este es el puerto de comunicación de Profinet con el cual estoy transmitiendo la información hacia el PLC. Tenemos únicamente este sensor de flujo, un sensor SD6500. Se utiliza principalmente para medir aire comprimido. Con este vamos a realizar el ejemplo. Y el puerto para realizar la comunicación JSON o MQTT o en este caso aplicaciones a IoT sería a través de este otro puerto que tenemos aquí. Estos dos de arriba son comunicación Profinet, digamos aquí es entrada y salida de comunicación para hacer una topología tipo anillo. Y este únicamente es la salida por otra IP completamente distinta, es ajena a la que tenemos acá. No interferimos en nada al control. Simplemente ahorita para fines prácticos lo tenemos en este switch y tenemos otra IP completamente distinta. Muy bien, regresándome aquí al software, podemos observar que ya tenemos conectado el PLC al maestro IO-Link, como ya hemos mostrado anteriormente en otros tutoriales. Ya está la comunicación. Tenemos de momento únicamente habilitado el puerto 2, que es precisamente donde está conectado nuestro sensor de flujo. Aquí pueden ver que ya tenemos algunos tags ya generados con la información de, por ejemplo, ahorita estamos recibiendo el valor del totalizado, la temperatura. Como este sensor nos da el valor en enteros con 2 decimales, realmente la temperatura es de 30.00. Igual sería el mismo caso para el flujo, son 2 decimales y también este sensor nos puede proporcionar el valor de la presión. También lo tenemos de momento conectado a través del Line Recorder con la misma IP. De hecho, pueden observar aquí que tenemos 2 IPs en el mismo maestro IO-Link.
como están en el switch, estoy detectando la IP con la que estoy conectando al PLC. Se las puedo mostrar rápidamente. Aquí está. Esta es la IP con la que estamos comunicándonos hacia el PLC. Y esta es la IP que vamos a utilizar para poder emitir y recibir información a través de los puertos o del IoT Core. Muy bien. Teniendo aquí el sensor ya conectado, aquí podemos acceder a través del Recorder a todas las configuraciones, los ajustes, la misma información que nosotros podemos consultar a través del display. Aquí la vamos a tener también desplegada con una interfase gráfica un poco más amigable. Y dentro de ella, pues tenemos, la habíamos mostrado también la parte de la simulación. Aquí vamos a simular 27.6 grados, 6.5 bares de presión y una temperatura de 23.6. Vamos a darle una hora más o menos de la simulación, más que nada para que nos alcance la sesión y que el equipo se esté trabajando como si estuviera ya en proceso. Muy bien. Mientras esto se genera, habíamos visto hace unos momentos que a través del explorador web, ahorita vamos a utilizar el Google Chrome, vamos a acceder a la IP, a este comando, para poder obtener la información del puerto 2, que es precisamente donde tenemos el sensor. Aquí está. Esa es la respuesta por parte del maestro IO-Link y el valor de toda la información que vamos a obtener por parte del sensor la vamos a tener en este valor hexadecimal. Cabe destacar que cada 2 caracteres hexadecimales corresponden o equivalen a un byte de información. Entonces, para saber cómo vamos a recibir la información, como habíamos mencionado, necesitamos saber cómo está estructurada la memoria interna del sensor. Vamos a buscar el IODD de este sensor, el SD6500, aquí en el apartado de descargas. Listo. Y aquí vamos a buscar las process data o variables de proceso. Aquí está, datos de proceso. Como pueden ver, aquí vamos a recibir 14 palabras o 28 bytes de información. Cada información está agrupada entre 16 y 32 bytes. Lo primero que vamos a recibir sería el valor del totalizado, como lo podemos ver acá. Este es el totalizado del sensor. Tenemos el dato del flujo, la temperatura y la presión. Aquí en el IODD nos los muestra ya separado en palabras cómo lo vamos a estar recibiendo. Muy bien. Entonces, ok, ya se cargó esto. Vamos a iniciar simulación. Y ahí está. Ya está funcionando nuestro sensor como si estuviera dentro de la aplicación. Lo podemos observar aquí en el TIA Portal que está recibiendo la información nuestro PLC. Ahí está cambiando el totalizado, el flujo, la temperatura y la presión. Ok. Entonces, para hacerlo con Excel, vamos a utilizar una herramienta que se llama Power Query. El Power Query, para aquellos que tienen Office 2013 o 2016, hay que descargarlo de la página de Microsoft. Los que ya están trabajando con Office 365 ya lo pueden, ya viene incluido y lo van a encontrar en la pestaña de Data. Entonces, aquí en Data vamos a utilizar esta opción que dice From Web. Bueno, lo voy a hacer desde acá, donde nos va a decir, ok, vamos a sacar información o a obtener información desde una dirección o una URL. Vamos a utilizar la misma con la que hicimos el ejercicio en el web server, perdón, en el explorador web. Y lo que va a hacer Excel es consultar esa IP específicamente. Entonces nos va a regresar el request o la información por parte del maestro IO-Link. Y aquí es donde dice Data Record, vamos a observar qué es lo que nos respondió el maestro, qué información estamos obteniendo. Y aquí está el mismo hexadecimal que habíamos visto hace unos momentos. Le vamos a decir que nos lo pase en una tabla y que nos lo proporcione en una hoja nueva de Excel. Aquí vamos a cambiarle el nombre.
Estos son datos JSON. Muy bien. Como pueden ver, aquí ya estamos recibiendo el valor. Ese es el hexadecimal. Ahorita es el que se obtuvo hace un minuto que hicimos la consulta. Para poderlo actualizar o ver cuál es el nuevo valor, tendríamos que darle manualmente aquí mismo en query. No, perdón, en data. Aquí refresh. Y ya se cambió el valor. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la información? Bueno, para eso necesitamos el IODD que ya habíamos descargado. Entonces, los primeros 32 bits van a ser el valor del totalizador. Entonces, vamos a leer de toda esta información los primeros 32 bits o 4 bytes, o en hexadecimal serían 8 caracteres. Entonces, vamos a utilizar la función mid para únicamente leer de todo este string desde el carácter 1 hasta el 8. Y únicamente estamos recortando la información que necesitamos. Ahora esta información necesitamos pasarla a valores decimales o de coma flotante en este caso. Vamos a utilizar esta función que se llama x to decimal float. Y ya estamos recibiendo la información en un formato coma flotante. Vamos a añadirle algunos decimales. Y posteriormente vamos a obtener, ese es el valor del totalizado, total. Vamos a solicitar ahora el valor del flujo. Función mid. Vamos como el anterior terminó en el 8, vamos a empezar en el 9 y vamos a obtener 4 caracteres que serían 2 bytes o una palabra. Entonces tenemos el dato y este lo vamos a convertir igual en hexadecimal, pero solamente a decimal entero. Ahí está. Para poder aplicar el decimal, pues aquí directamente en el Excel podemos multiplicar por .01 y ya tenemos los dos decimales que nos está proporcionando el valor del flujo. Vamos por el valor de la temperatura. Igual vamos a utilizar la función mid. Bueno, ahora aquí algo importante que hay que revisar. Cada 4 caracteres es una palabra. Entonces empezamos, en el caso del flujo empezamos en el 9. Para la temperatura vamos a revisar dónde está. Entonces, si este es el carácter 9, este es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En el carácter 17 vamos a recibir la temperatura. Entonces utilizamos mid, el texto, 17, 4. Faltó convertirlo en hexadecimal. Ahí está. Y el factor, 0.01. Ok, vamos a copiar esto para hacer el de la presión. Pero aquí, bueno, son 4, terminamos, es el 17, 18, 19 y 20. En el 21, 22, 23, 24. En el 25 vamos a recibir el valor de la presión. Ahí está, ya lo tenemos. Ahora vamos a agregar una columna para que en este caso vamos a hacer un pequeño data logger. Aquí vamos a poner la fecha y vamos a utilizar la función now. Esta función nos va a regresar la fecha y hora en este caso el día de hoy. Cada que se actualicen los datos de esta tabla, me va a cambiar en este caso por minutos y por fecha, y bueno, aquí están todos los valores que vamos a estar obteniendo. Ahora, ¿cómo le hacemos para pegarlos en esta otra hoja donde queremos que ya nos muestre, ¿sí?, lo que es el total, el flujo, la temperatura y la presión? Bueno, para ello necesitamos hacer algo de programación. Nos vamos aquí en la pestaña de programador. Si no la tienen habilitada, se puede habilitar desde File en opciones y simplemente decimos que nos muestre esta pestaña. Aquí vamos a abrir Visual Basic, donde, bueno, ya previamente se había escrito este código. Vamos a utilizar básicamente estas dos funciones. La primera función lo que va a realizar es actualizar el dato cada 5 segundos. Cada 5 segundos es como si yo le diera un botonazo de refresh en esta parte de aquí.
¿Sí? Entonces, cada 5 segundos se va a actualizar toda esta información. Ahora, vamos a utilizar esta siguiente función para copiar y pegar los datos en esta hoja, en esta pestaña. Para ello, entonces, vamos a utilizar esta función donde vamos a crear un contador y luego vamos a copiar las celdas específicas. En este caso vamos a copiar 5 celdas, que serían estas de aquí, y las vamos a pegar a partir de aquí. Entonces, vamos a copiar 5 celdas, vamos a tomarlas desde el rango. ¿Qué rango vamos a utilizar? De la C2 a la G2. C2 a G2. ¿Ok? Igual, esta información se va a estar pegando cada 5 segundos. O sea, vamos a estar trabajando más o menos a la par. Cada que se actualice este valor, este se estaría pegando instantáneamente cuando se actualice y va a pegarnos el nuevo valor conforme vaya avanzando nuestra aplicación. Ya que tengamos todo esto configurado, simplemente le damos aquí en Play. Y ahí está. Ya se empezaron a pegar los valores de la información de nuestro sensor de flujo. Vamos a confirmarlo utilizando Line Recorder para verificar que sean los correctos. Aquí está, tenemos 3.18, 3.20. Algo pasa con el totalizado. Bueno, pero aquí estamos recibiendo la información. Lo que es la temperatura y presión y flujo, esas están coincidiendo. Necesitaría revisar esto porque no está proporcionando información. Probablemente me equivoqué con algunos caracteres. Pero esa información también la estamos recibiendo aquí en el TIA Portal. Y como habíamos mencionado, estamos trabajando a la par la comunicación hacia el PLC y hacia esta pequeña aplicación que realizamos. Como pueden ver, esto se puede estar trabajando, puede estar adquiriendo datos. Simplemente cambiando aquí los tiempos, podemos cambiar el muestreo. Ahorita está cada 5 segundos, lo podemos hacer cada minuto, cada 10 minutos, cada media hora. Es la ventaja que vamos a tener con el Excel y pues simplemente necesitamos tener la hoja corriendo y pues vamos hasta que se consuma, digamos, la memoria RAM. Bueno, entonces, esta sería una forma muy rápida, muy sencilla de poder crear nuestro propio data logger simplemente utilizando pues esta aplicación de Excel. La vamos a pausar un momento para proceder con el siguiente ejemplo. Muy bien. Otra forma de poder utilizarlo, bueno, esto fue a través de JSON, ¿sí? Haciendo un request, haciendo nuestro string con esta dirección específica y todo. Vamos a mostrar cómo sería esta misma comunicación con lo que habíamos visto del protocolo de MQTT, utilizando los publisher y utilizando un broker MQTT. Aquí en este caso vamos a utilizar MQTT FX, es el broker MQTT de Mosquito. Aquí ya está funcionando, les muestro cómo está la configuración. Lo que vamos a realizar aquí en los ajustes simplemente es utilizar mi computadora como un broker con este software. Aquí está la IP de mi computadora, esta es la IP física de mi puerto Ethernet, es a donde vamos a estar recibiendo la información y ese es el puerto con el cual estaríamos trabajando. El ID del cliente como broker, ese es el que se estaría utilizando y bueno, con ello vamos a hacer la conexión. Simplemente vamos a conectar aquí, nos estamos conectando ya físicamente o de manera virtual, más bien de manera virtual, perdón, hacia el puerto Ethernet a donde vamos a recibir la información. Ahora, el maestro IO-Link necesita publicarme información o necesito decirle qué información necesito que me esté enviando de todo lo que tenemos conectado en cuanto a sensores y algunos parámetros que el mismo dispositivo va a tener. Para ello vamos a utilizar este web server que incluye el maestro IO-Link a través del puerto IoT, que sería esta IP, es la IP de mi maestro y sería web subscribe. En este portal vamos a decirle al maestro qué información quiero que publique perdón, para que sea visualizada por el broker. Primero necesitamos seleccionar un timer. Voy a utilizar el timer 2, ¿sí?
selecciono que cada que cambie el valor de este timer me esté mandando cierta información. Por ejemplo, en el caso del timer, quiero que me mande el valor, o sea, cuál es el valor del timer que estoy recibiendo, y por parte de la información IO-Link que yo puedo obtener aquí, del IO-Link Master, quiero que me mande, bueno, aquí tenemos el puerto 1, tenemos el puerto 2, que es el que estamos utilizando. Puedo decirle que me mande información como el tiempo del ciclo, algún evento. Pues en este caso solamente nos interesa obtener el PDIN. PDIN quiere decir la información de entrada o de lectura o los valores del maestro IO-Link. Entonces, ya que tengamos seleccionado, podemos seleccionar todo, podemos seleccionar una mínima parte como lo que vamos a hacer. Ya que tenemos seleccionada la información que queremos obtener por parte del maestro IO-Link, necesitamos decirle a quién se lo va a enviar. En este caso, como estamos conectándonos a través de Ethernet o del puerto Ethernet hacia la computadora, le voy a dar la IP de esta computadora, el puerto y bueno, ¿cuál sería el topic? El topic, o si en este caso el identificador, vamos a utilizar el mismo nombre del modelo del maestro IO-Link, el AL1300, y vamos a dar en subscribe. En este momento le estamos dando la información al maestro IO-Link para que nos mande información a esta IP. ¿Cómo vemos si ya lo tenemos? Ya que tenemos conectado nuestro broker, simplemente digitamos el topic al L300 y le damos en subscribe. Y en automático nos empieza a arrojar la información que nos está enviando el maestro IO-Link. Ok, y entonces, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, esta información, ya que tenemos a quién la está adquiriendo, se la tenemos que mandar a un sistema para pues hacer algunas pantallas, hacer algún monitoreo o algún data logger. Para esto vamos a utilizar Node-RED. Node-RED es una plataforma libre que podemos descargar en internet. Con esta plataforma vamos a poder hacer algunas pantallas, algunas comunicaciones. Esto está muy enfocado a lo que es el IoT. Como pueden observar, ya tenemos esta programación. Se las voy a explicar en qué consiste. Si le hiciéramos paso a paso, la verdad nos estaremos llevando como hora y media más. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es utilizar este bloque, el cual es un adquisidor o digamos conector hacia un MQTT broker. Digamos que viene información por parte del broker. Entonces, este broker se va a conectar de momento a este broker, que es el local mosquito, que es este que habíamos mostrado, y va a solicitar la información específicamente de este topic. Entonces, esta información me la va a enviar y para poderla procesar la voy a convertir en formato JSON. Voy a mostrarles cómo es la información que estamos recibiendo. Voy a detener esto un momento. Ok. En este monitor, de este lado derecho, espero que se alcance a ver bien, vamos a observar la información que vamos a recibir por parte del broker. Entonces, habilitamos este. Y esta es toda la información que se está recibiendo por parte del broker. Entonces, como pueden ver, el topic pues ya nos manda un mensaje. El mensaje contiene todo este código, que es precisamente lo que habíamos publicado anteriormente aquí, en esta parte. Pero si no ocupamos todo, pues únicamente vamos a procesarlo como lo necesitamos. Lo vamos a pasar primero en formato JSON, que pues, sería básicamente este string. En este string, pues bueno, viene el valor del dato, la dirección, el objeto, y bueno, ya dentro del objeto, pues vamos a simplemente solicitar lo que se ocupa. Entonces, lo siguiente que se va a hacer es procesar o obtener únicamente lo que tenemos. En esta función o en este bloque de función tenemos este código donde vamos a extraer la información obtenida del puerto 2. Lo vamos a, digamos, lo mismo que hacemos en Excel de únicamente obtener cierto pedazo de la información que vamos a obtener, la vamos a recortar. Por ejemplo, aquí únicamente nos interesa el valor de la presión y lo aplicamos en múltiplo y bueno, lo pegamos en
en una variable global. Esta se utilizará posteriormente para hacer el ejercicio que les mencionábamos de la aplicación de Telegram. Entonces, ¿qué información estamos obteniendo? Bueno, aquí ya la estamos procesando. Aquí está ya el valor de la presión, lo que habíamos simulado en nuestro sensor. Aquí está, 6.3, 6.5, perdón. Aquí está 6.5 valor de presión. Es el que está corriendo en nuestro sensor. Y bueno, ya lo estamos obteniendo de esta manera. Ya por último, bueno, como pueden observar, tenemos ya todas las variables que nos proporciona el maestro IOLINGO en el sensor. Tenemos el valor del totalizado, tenemos el de flujo, temperatura, y esto simplemente los vamos a exportar o a mostrar en una pantalla de monitoreo, la cual nos proporciona el mismo Node-RED a través de una librería. Con esta podemos crear, digamos, algunos gráficos, algún layout, y de esta manera lo vamos a poder mostrar en un dashboard. Aquí está. En este dashboard, bueno, ya toda la información que procesamos anteriormente en los bloques, simplemente la estamos copiando o mostrando en estas gráficas. Aquí tenemos el valor del flujo, la temperatura, la presión y el volumen. Y todo esto pues viene desde el maestro, bueno, desde el broker obteniéndolo desde el maestro y bueno, aquí recibiendo toda la información. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hacer el ejemplo del Telegram. Esto es un poquito más fácil, vaya, porque únicamente necesitamos crear un bot o un robot a través del Telegram. En el Telegram, pues bueno, tenemos algunas opciones de crear un bot. Les mostramos a un principio de la presentación que tenemos este Arellano Bot. Este bot está diseñado, bueno, está trabajando en Telegram con el cual vamos a recibir comandos. Entonces, aquí mismo en Node-RED bueno, direccionamos que se conectara al bot y de esta manera va a recibir estos comandos. Si ustedes mandan un mensaje con este comando, total, flujo, temperatura, aquí vamos a mandar o a recibir la información por parte desde el sensor utilizando las variables globales que habíamos tenido. Simplemente, como pueden ver, aquí copiamos, pegamos el valor y lo mandamos en un mensaje. Y ese sería el mensaje que se estaría recibiendo por parte del bot. Vamos a hacer una prueba. Aquí tengo el Telegram, no lo tengo ahorita de forma web. Vamos a mandar el comando del totalizado. Y ahí está. Me está respondiendo el Telegram, que son aproximadamente 7 metros cúbicos. Aquí está. Efectivamente coincide la información que estamos recibiendo por parte del Telegram. Podemos mandarle otro comando, por ejemplo, flujo, valor del flujo, 23.6 litros por minuto. Aquí está. Perdón, las unidades ahí me equivoqué yo. Son metros cúbicos por hora. Eso nada más lo cambiamos aquí en el function. Por ejemplo, hago ese ajuste rápidamente. Aquí en el text. Ah, no, no es aquí. Acá. Aquí es donde estamos creando esa variable de flujo y aquí le habíamos puesto litros por minuto. En este caso son metros cúbicos por hora. Ahí está. Simplemente se vuelve a compilar todo el programa con los ajustes que hicimos. Es bastante rápido. Listo. Ahora otra vez volvemos a mandar el mismo comando. Si ustedes ya descargaron Telegram y añadieron a este contacto con Arellano Bot, pueden mandarle los comandos y en estos momentos ustedes estarían recibiendo la información por parte del sensor que tenemos aquí mostrando. Siempre y cuando tengamos esta aplicación corriendo, siempre funcionando, pues bueno, vamos a estar recibiendo la información. Esa sería una manera de poder consultar el estatus de algunas máquinas, algunos equipos, vaya hablando de otro tipo de tecnologías que se pueden utilizar. De momento tenemos el ejemplo aquí con este sensor de flujo. Vamos a seguir practicando aquí, vamos a pedir el valor de la temperatura. Aquí está el valor de la temperatura, 27.6. Vamos a pedir el valor de la presión, 6.5 bares. Aquí ya tenemos toda la información que nos está proporcionando el sensor. Les comentaba. Aquí está
ya digamos los comandos y nos está arrojando la información de las variables, lo que estamos midiendo en este momento. Ahora, ¿cómo sabemos quién nos está escribiendo o qué telegrama estamos recibiendo? Vamos a agregar aquí otro payload, simplemente para ver quiénes están solicitando los requests. Compilamos todo nuevamente. Y aquí está. Ok, ahorita aquí vamos a ver qué comando estamos recibiendo, el telegrama. Voy a pedir nuevamente el valor de la temperatura. Ya me respondió y aquí se debió haber guardado quien lo solicitó. Aquí está el telegrama que se está recibiendo. Alguien más está haciendo una consulta, me acaba de llegar. Ahorita precisamente, ese es el ID del usuario. Entonces sería cuestión de buscar el ID para ver quién está solicitando el telegrama. Aquí seguimos recibiendo telegramas. Ok, sí hay participación. Muy bien. Aquí va otro. Y para ver el nombre, vamos a verlo, sí, aquí en el broker, quién está solicitando el telegrama. Ok, aquí simplemente están las consultas, no nos aparece el nombre de la persona, pero bueno, aquí sí aparece el ID, sí, ahí pudiéramos ver quién está solicitando la consulta. Y como pueden ver, pues esta aplicación está relativamente sencilla. Si les interesa, les puedo mandar el código para que ustedes lo puedan importar a su Node-RED y bueno, hacer un ejercicio similar a lo que estamos trabajando en estos momentos. Muy bien. Por último, me gustaría mostrarles otra forma o otro broker que se puede utilizar. Yo lo he visto mucho en algunas aplicaciones IT. Se utiliza bastante. Voy a cerrar esto de momento. ¿Qué vendría siendo el Keepware? Keepware es igual una plataforma que se utiliza para adquisición de datos con la cual podemos acceder con diferentes protocolos, diferentes agentes a varios dispositivos de campo, igual a través de comunicación de Ethernet. También podemos obtener información a través de MQTT utilizando esta herramienta. Para ello necesitamos agregar un canal de comunicación. Ahorita está desconectado, vamos a dejarlo así. Voy a cerrar porque no podemos tener trabajando dos brokers al mismo tiempo. Vaya a haber algún conflicto. Entonces vamos a agregar un nuevo canal y vamos a seleccionar la alternativa o la comunicación a través de un MQTT client. Aquí le damos siguiente. Le damos el nombre del canal, en este caso vamos a nombrarlo de esta forma, MQTT únicamente. Y bueno, ¿a qué IP nos vamos a conectar? Vamos a utilizar la IP a donde estamos recibiendo la información, que es a donde nos está publicando el maestro Yolín, que es esta, 192.168.0.121. Es la IP física de mi computadora. Le damos siguiente. El puerto, bueno, vamos a ver si está aquí. El puerto que vamos a utilizar por default, MQTT se comunica a través por este puerto. Cabe mencionar que hay que habilitar los firewall en TCP/IP para poder establecer comunicación en este puerto. Los firewall simplemente agregas la regla de entrada y de salida y le dices que te permita comunicación a través de este puerto. Muy bien, le damos siguiente, siguiente y bueno, hasta ahí. Perfecto. Ahora vamos a agregar un dispositivo. Vamos a darlo de alta de esta manera, master 1. Damos siguiente, siguiente y finalizar. Muy bien, ahora vamos a, ya estableció conexión, lo hizo aquí de manera automática. Vamos a generar los tags. Para ello vamos a especificar el topic. Ya tenemos la IP, ya tenemos el puerto, nos falta el topic. El que creamos hace unos momentos fue este.
Le vamos a decir que un tiempo de respuesta de 30 segundos aproximadamente. Y le damos en la opción de crear tags. Aquí está, inmediatamente me está identificando que estoy utilizando MQTT versión 3.1.1 y está generando los tags con los cuales vamos a poder recibir información desde el maestro IO-Link. Ya está terminando. Listo, ya están generados los tags. Aquí los podemos encontrar con el topic que dimos de alta. Y estos son los tags que ya estamos recibiendo que se publicaron a través de este web server. Con este web server fue con el que publicamos la información que necesitamos o que queremos mostrarle a nuestro cliente. ¿Dónde vamos a recibir la información del maestro IO-Link? Aquí está, PDINDATA. Este es, digamos, el camino para recibir la información por parte del sensor que tenemos conectado en el puerto 2. Si queremos mostrar más puertos, pues simplemente aquí publicamos el puerto 1 hasta el 4. En este caso, este maestro es de 4 puertos. Hay maestros que tenemos hasta de 8 puertos. Y podemos publicar todos los tags o la información que creamos más relevante de mostrar. Vamos a confirmar que se esté recibiendo información. Aquí está el monitor. Y buscamos MQTT AL1300, ¿sí? Y aquí está PDI Data In, aquí está. Y aquí está el string. Ahí se puede ver que el string está cambiando en cuestión al totalizado, los otros valores están fijos, bueno, por la simulación, pero básicamente el que está cambiando constantemente es el valor del totalizado, que es el que habíamos mostrado. Aquí está el totalizado, eso está en hexadecimal, ya al momento de exportarlo a otra herramienta o a un Excel o algo, pues bueno, ahí sería hacer lo mismo que hicimos hace unos momentos, seccionar únicamente la información que queremos utilizar y pues transformarlo, ¿no? A las variables, a los valores, si queremos cambiar de unidades. En el caso de que queramos cambiar de unidades, el mismo IODD te dice qué factor puedes utilizar para hacer diferentes conversiones. Por ejemplo, en el caso de este sensor, el SD6500, nos manda el valor, por ejemplo, en metros cúbicos, pero si queremos mostrar, por ejemplo, en metros cúbicos en pies por segundo, utilizaríamos este factor. Ese es el factor para conversión del valor de flujo que estamos recibiendo y convertirlo en pies por segundo, metros por segundo también, litros por minuto, en bares, en PSIs, hacemos este factor de conversión y el valor que recibimos se convierte en PSIs o en kilopascales, también tenemos esta opción. O convertir el valor de la temperatura, pues aquí está la conversión directa para grados Fahrenheit. Muy bien, pues como pueden ver, la integración o digamos la doble comunicación que podemos obtener por parte de dispositivos de ya en campo, nuestras máquinas o la instrumentación de nuestros procesos, hay manera de poderla dividir que una parte funcione para los controles que ya tenemos, las funciones lógicas de nuestros procesos y la otra y el otro camino que es para un sistema de monitoreo o adquisición de datos, por ejemplo, para mandarlo a un SAP o gráficos. Entonces, la tecnología que les estamos ofreciendo ya hace esas dos funcionalidades y como pueden observar, realmente la integración no es nada de complejo. De igual manera, quedamos a sus órdenes para alguna duda en caso de que se animen a utilizar la tecnología de IFM. Pues hasta aquí mi demostración. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, cedo los micrófonos nuevamente hasta Monterrey con mi compañero Edgar González. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante la presentación y los ejercicios que acabamos de ver. Pues vamos a dejar estos 3 minutos que quedan para preguntas y respuestas. En dado caso que haya alguna pregunta y si no alcanzamos a contestarla, pues los estaremos comunicando vía correo electrónico.
Muy bien, nos pregunta un ingeniero si para un PLC de Allen Bradley, a partir de qué versión funciona el maestro de IO-Link y cómo sería su integración. Normalmente se recomienda para la comunicación entre un maestro IO-Link y un PLC de Allen Bradley, se recomienda que sea a partir de la versión 20, si no me equivoco, que es la que acepta EDS. Sí se puede hacer con versiones anteriores. Hemos hecho comunicaciones con versiones que no aceptan EDS y también se ha llevado a cabo. Sin embargo, lo recomendable es utilizar una versión pues más nueva a partir de la versión que puede aceptar EDS. Pregunta del ingeniero Gustavo Martínez si todos los sensores de IFM Effector son IO-Link. No todos en su totalidad, Inge. Sin embargo, sí podría mencionarle que aproximadamente un 95% de los equipos que están manejando IFM y algunos nuevos lanzamientos ya cuentan con la tecnología IO-Link. Sin embargo, si usted llegase a adquirir instrumentación que aún no cuente con la tecnología IO-Link, tenemos algunos módulos y dispositivos que se pudieron utilizar para establecer la comunicación como si fuera IO-Link, ¿no? Leer una tarjeta 420 o de 0 a 10 volts e integrarla a este sistema de comunicación. Sí. Se me hace que hay otra pregunta del mismo ingeniero Francisco. Perdón, no, de Pablo Iván Pacheco nos pregunta si y para obtener el dato tendría que hacer un escalamiento en Allen Bradley. Una de las grandes ventajas que tiene IO-Link es que el dato, tal cual como casi como lo vemos en el display del sensor, llega al PLC de manera digital. Es decir, como no es una señal que transmita, no es una señal analógica, sino es una señal digital, pues lo único que tal vez tendríamos que hacer es agregarle un punto decimal, por ejemplo, si quisiéramos ver en lugar de tener 24.5 en un sensor de temperatura, y probablemente el dato que nos va a llegar al PLC pues va a ser de 245 porque la información se transmite en datos enteros. Simplemente lo que tendríamos que hacer es pues agregar una multiplicación por un punto decimal en dado caso que lo que quisiéramos mostrar en alguna HMI. ¿Me apoyas con la siguiente pregunta, Francisco? ¿Cuál sería? Dice, si nos pregunta el ingeniero Pablo Campeche Romero, ¿toda la adquisición de datos es por una red local o está disponible desde Internet? Se recomienda, Inge, que sea de manera local. Si hay manera, como mencionaba mi compañero Edgar durante la presentación, hay manera de poder transmitir la información vía Internet. A fin de cuentas, se requiere una computadora que le dé el acceso a Internet para que de esta forma se pueda establecer una comunicación, una especie de una nube con una IP, puede ser a través de una VPN, puede ser a un servidor directamente y que de ahí se descargue la información hacia un servidor ubicado en otra zona, en otro país, en otro estado. Serían las maneras de poderlo hacer de manera remota o a través de Internet. Pero bueno, ahí sería cuestiones de verificar cómo está la aplicación y cuál sería lo más recomendable. Muy bien, pues creo que hemos llegado a la hora de finalizar el webinar. Muchas gracias, Francisco, por la colaboración. Un gusto trabajar de nuevo contigo y muchas gracias a nuestros asistentes. Por favor, muy probablemente les va a aparecer una encuesta al final de este webinar, si nos hacen el favor de contestarla. Y pues de nuevo les agradezco. Francisco, ¿quieres agregar algo? No, pues, todo súper bien. Muchas gracias a ti, colega, por permitirme trabajar contigo otra vez. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, quedamos a sus órdenes. Ahí están nuestros correos. Y bueno, los invitamos a seguir viendo los siguientes webinars. Ahí en la página ya están publicados los calendarios y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.